Todos, gracias por estar aquí presentes, los que están y van a seguir la transmisión en vivo. Vamos a comenzar con este planteamiento, con los resultados, la presentación de los resultados de un estudio de opinión que se realizó precisamente para abonar en la construcción de la reforma electoral, una reforma que consideramos debe de ser ciudadana, una encuesta que se realizó con el esfuerzo de jóvenes, con el esfuerzo de la sociedad civil, del Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo, para que las y los diputados puedan puedan tener más información sobre lo que la población está queriendo, sobre la opinión de la población, porque es un momento fundamental para legitimar cualquier reforma que pueda surgir, que tenga la opinión de la población. Los resultados han sido muy interesantes. Ahorita vamos a mencionar la metodología que se utilizó. Se aplicaron encuestas cara a cara, se aplicaron 384 encuestas que permitieron precisamente conocer la opinión. Se hizo un estudio muestral. Este estudio se realiza sobre todo y específicamente en la zona metropolitana de Pachuca, por ser representativa, porque además nos permite conocer un poco de la realidad estatal, considerando que los 7 municipios que integran la zona metropolitana prácticamente abarcan el 20% de la población del estado. Cabe mencionar que el esfuerzo realizado en este estudio de opinión se realizó con recursos propios, son recursos de la propia organización, que permitió precisamente llevar algunos resultados importantes. Por lo tanto, mencionar que dentro de la metodología utilizada en el marco muestral, fueron localidades de la zona metropolitana de Pachuca, considerando obviamente los datos oficiales del INEGI y del Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral. Se tomaron de manera sistemática y aleatoria, de manera con probabilidad proporcional a su tamaño, considerando evidentemente la mayoría de edad en los 7 municipios que integran esta zona metropolitana, que incluye Pasoyucan, Mineral del Monte, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, San Agustín Tlaxiaca, Zapotlán y Zempoala. Debo mencionar que de acuerdo a la fórmula utilizada de la estadística, el tamaño de la muestra fueron 384 personas, para darnos un nivel de confiabilidad del 95%, con un margen de error del más menos 5%. Y se aplicó del 18 al 21 de julio. Los resultados solo tienen validez para expresar la opinión de la población en las fechas en que se aplicó. Debo mencionar que el método utilizado evidentemente fue cara a cara. Tenemos otra compañía de un invitado, un vecino. Debo mencionar que no fue autollenado, se aplicó a las personas. Esto permite también garantizar otro tipo de información para que las personas pudieran estar en un margen de confianza. La población sujeta a estudio fueron 449.818 personas, que abarcan los 7 municipios. Y considerando que además la población, dentro de la población sujeta a estudio, al momento de aplicar la encuesta, se realizó una distribución proporcional también a la población de cada municipio, porque esto es lo que puede garantizar que la información sea confiable, porque evidentemente hay más habitantes en Pachuca que en el Pasoyucan, que en Real del Monte. Por ejemplo, en el caso del porcentaje aplicado, en el caso específico de Pasoyucan, por ejemplo, se aplicó el 3% de las encuestas, ya que de los 449.000 solamente son 11.757 personas que están en el padrón electoral. Lo mismo ocurre en el caso de Mineral del Monte, que fue el 2%, en el caso de Pachuca de Soto, que tiene una población dentro del padrón electoral, es decir, de 18 años o más, 229.846, de acuerdo al último corte del Instituto Nacional Electoral, lo que daba un 51%. Evidentemente era el municipio que tiene un mayor número de población, seguido de
Mineral de la Reforma con un 27%, en San Agustín Tlaxiaca se aplicaron 5% de las encuestas, Zapotlán 3% y Zempoala 8%. Estos datos los menciono porque es lo que permite esta distribución proporcional de la población para garantizar que los datos sean confiables. Otra variable fundamental es la distribución hombres y mujeres. En total de la población a estudiar, sujeta a estudio, el 53% son mujeres, el 47% fueron hombres. Otra variable importante al momento de la distribución de las encuestas fue los grupos de edad, porque esto permite también, porque obviamente es municipios, tienen ciertos habitantes, pero también hay una distribución de la población por rangos de edad, y la distribución fue entre grupos de 18 a 29 años, de 30 a 49, de 50 a 64, de 65 y más, y de esta manera también se fue realizando la distribución. Lo relevante es que la población más, donde se concentra el mayor peso de la población, está entre el rango de edad en los 7 municipios de 30 a 49 años, con un 42%, seguido de los rangos de edad de 18 a 29, que básicamente es un 28%, lo que implica o lo que da un dato interesante en el sentido de que, hablando en términos electorales, un resultado interesante será la participación de estos grupos de edad, en específico un sector crítico que es el grupo de edad entre 30 y 49 años. De esta manera, se tomaron con esta referencia, se aplicaron 29 ítems, fueron 29 reactivos los que se fueron, 26 reactivos los que se utilizaron, considerando también lo que se consideran las preguntas de control, donde era el sexo, los grupos de edad, la escolaridad y básicamente a qué se dedica la población, y de esta manera se sistematizaron los datos, se analizaron y se obtuvieron algunos datos importantes. En un primer punto le preguntamos a la población en algunas preguntas dicotómicas, es decir, con una sola respuesta sí y no. También se hicieron algunas preguntas con escala Likert, que es con 5 rangos de respuesta, para que de esta manera, al momento de poder sistematizar, analizar y graficar, pudiéramos tener un dato o un resultado confiable. De la primera pregunta, hablando del Congreso y reforma electoral, Carlos. ¿Sabe usted que se está discutiendo en el Congreso local una nueva reforma electoral en Hidalgo? El 61% de la ciudadanía contestó que sí. El 75% de la ciudadanía contestó que no tenía información sobre el tema, y el 6% no contestó. Entonces, esto es muy importante mencionarlo, porque a pesar de que se han realizado trabajos y esfuerzos, queda claro que todavía un sector de la población no tiene claro que se está discutiendo una reforma electoral. Entonces, esto implica, y bueno, que además es un trabajo conjunto que tienen que hacer los partidos, los organismos encargados de ir empujando la reforma, porque, insistimos, creo que es un momento adecuado para que la reforma sea una reforma con visión ciudadana y no una reforma construida solamente desde grupos de partidos. No puede ser una reforma partidaria, tiene que ser una reforma ciudadana, y esto va de la mano, siguiendo con esta pregunta que comentaba Carlos, donde el 75% no sabe que se está discutiendo la reforma electoral, solamente un 19% lo tiene claro, el 19%, aunado a la siguiente pregunta que se les aplicó, que fue: ¿considera que la reforma electoral en Hidalgo debe tomar en cuenta la participación y la opinión de la ciudadanía? Y es muy interesante y muy revelador, porque el 90% de la población considera que efectivamente se debe de tomar la opinión de la ciudadanía en el momento de elaborar la reforma, en este caso la reforma electoral que se está discutiendo, en un 90%. Solamente el 7% considera que no es necesario que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía. La siguiente pregunta, Carlos. Sí. ¿Considera que la reforma electoral en Hidalgo debería otorgar más dinero público a los partidos políticos? El 61% contestó, el 4% contestó sí, el 92% contestó que no, y el 4% contestó no sé, no contestó. Lo mismo, estamos hablando
que uno de los resultados más reveladores de manera consistente en esta encuesta aplicada es que se busca reducir el gasto electoral. Ese es un tema fundamental, la reducción del gasto electoral. La ciudadanía considera que sigue siendo muy caro nuestra democracia y obviamente si partimos una construcción de una nueva reforma electoral y se parte del aumento al presupuesto de los partidos políticos, queda claro que eso generaría más desconfianza de la ciudadanía, generaría otra vez un alejamiento, deslegitimaría también un proceso de reforma electoral si se parte del aumento al recurso a los partidos políticos. Que hay que mencionar que hay un doble financiamiento, que también se les preguntó sobre el doble financiamiento a los partidos políticos, pero el 92% de la población considera que no se les debe dar más dinero público a los partidos políticos. En la siguiente pregunta sobre el organismo electoral también hay un tema interesante. Igual aunado a la desconfianza de cada uno de los organismos, ¿no?, que tiene. ¿En qué organismo electoral confía más? ¿En el Instituto Nacional Electoral, INE, o en el Instituto Electoral de Hidalgo, IE, donde la ciudadanía contestó el 58% confiaba más en el INE y el 13% confiaba más en el IE. El resto de la ciudadanía, que es el 29%, no contestó. Esta es una pregunta muy interesante porque además más adelante se les preguntó, porque no fueron empatadas, para hacer unas correlaciones con las preguntas. A la población se le preguntó en qué organismo confía más en este momento. Y el 58% confía obviamente más en el Instituto Nacional Electoral, solamente el 13% dice confiar en el OPLE, en el Instituto Estatal Electoral, y un 29% es el que dijo no sabe, no contestó. Y bueno, la siguiente pregunta también en estas preguntas dicotómicas en relación a la parte municipal, que también es un elemento que se agrega como un insumo además a lo que después también se va a construir en el Congreso, que tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica Municipal, y un tema fundamental es la democratización desde lo local. Y bueno, la siguiente pregunta, Diana. ¿Y se conoce a sus representantes municipales, síndicos y regidores? 58 dijeron no, 34 sí, y no contestó 8%. Es decir, habla otra vez el asunto de esa desafección, y es algo que se debe de apuntar muy claramente en toda reforma que se vaya a construir. Hay una desafección sobre lo público, no solamente sobre la parte de lo que se está trabajando en un poder, sea legislativo, ejecutivo y judicial. En realidad estamos observando una desafección ciudadana sobre los asuntos públicos, y en este caso es preocupante que solamente el 34% dice que sí conoce a sus representantes del nivel de gobierno más importante, es el principal, el directo, que es la parte municipal. 34% dice que sí sabe quiénes son sus síndicos, quiénes son sus regidores, es decir, quiénes integran el cabildo. Y el 58%, el 60% prácticamente no conoce quiénes están representándonos a nivel municipal. En la siguiente pregunta, también correlacionada con la anterior. Bueno, ¿sabe cuáles son las funciones y las funciones de los regidores? Dijeron 31%, dijeron sí, no 62%, y no contestó 7%. Bueno, este es muy relacionado a lo anterior. No solamente no saben quiénes son, evidentemente tampoco saben cuáles son las funciones que realizan los síndicos, las y los regidores. No se sabe. Y esas preguntas no solamente sirven para la construcción de la reforma electoral, también es un insumo importante al momento de construir la reforma a la Ley Orgánica Municipal, en el sentido de que se debe de fortalecer los organismos de representación. Considerando que además, bueno, uno de los puntos que están en discusión en la reforma a la Ley Orgánica Municipal pues tiene que ver con la representación, y en este caso con el tema de la participación ciudadana y el vínculo directo con el ayuntamiento propiamente dicho. Y para la ciudadanía estamos hablando que prácticamente 6 de cada 10 personas no saben ni siquiera a quién acercarse para poder resolver sus problemáticas directas de su comunidad, su región, su localidad. En la siguiente pregunta que se les aplicó en el desvío de opinión es: ¿sabe que las figuras de las y los regidores se eligen por planilla?
Y obviamente ahí la respuesta va muy parejo, donde el 44% de la población dijo que sí sabía que se eligen por planilla y un 46% dice no saber que se eligen por planilla. Lo mismo, no hay una distinción para la población. O sea, esta pregunta lo que está dejando, al estar tan parejo, lo que nos indica es que no logran distinguir entre la elección de planilla y la elección por voto directo, lo cual es preocupante porque al no saber que se eligen por voto, en este caso por planilla y no por voto directo, evidentemente no saben quiénes están ocupando los cargos en el cabildo y cuál es la función que deberían de realizar. En un segundo apartado del estudio de opinión, se va relacionado al tema de la percepción de la ciudadanía sobre la reforma electoral. Y es una pregunta que realizamos de manera provocativa a la población, considerando algo que se ha discutido a nivel nacional. Es precisamente ese era el objetivo. Hay un tema a nivel nacional que tiene que ver con el asunto de la revocación de mandato. Y era preguntar a la población cómo está en el tema de la revocación de mandato, porque si a nivel nacional se legisla sobre la revocación de mandato, seguramente va a tener un impacto en lo local, aunque en este momento no esté como en los primeros puntos de la discusión de la reforma electoral. Pero para la población, de manera general, el 31% dice estar totalmente de acuerdo en la revocación de mandato. Y el 35% de acuerdo. Es decir, entre totalmente de acuerdo y de acuerdo es el 66% de la población. Solamente el 17% dice no estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Para la población, el hecho de tener una puerta de salida en términos de ciencia política, las puertas de salida son fundamentales. Cuando hablamos de una puerta de salida es, si hay un mal gobierno, que haya una opción para que no tengamos que estar, ¿no? 6 años, por ejemplo, 3, 4 años, dependiendo del nivel de gobierno. En el caso de Hidalgo, Ayuntamiento son 4 años, la gobernatura son 6 años. Puertas de salida. En un modelo presidencial no hay puertas de salida. Es decir, el gobernante que se elige por todo el periodo. Salvo que es lo que ocurre, bueno, piden permiso cuando buscan otro cargo público, pero ese es otro tema, ¿no? Que buscan otros cargos públicos y es cuando piden sus licencias y no concluyen sus mandatos, ¿no? Pero bueno, el tema fundamental es que sí hay un interés de la población en que por lo menos pudiera haber una opción de la revocación de mandato, en un 66%. Y bueno, otra pregunta que se asocia a las preguntas anteriores en relación al gasto electoral, ante la pregunta que se le hizo a la población, ¿consideran que se debe disminuir el gasto electoral? Y bueno, es abrumadora la respuesta, en totalmente de acuerdo. Y de acuerdo es el 94%. Hay una percepción de que sí nos cuesta mucho, insisto, hay un encarecimiento de la democracia en México, es un gasto muy grande y en ese sentido para la población en un 94% consideran que sí es necesario disminuir el gasto electoral. Solamente estaría en desacuerdo o totalmente en desacuerdo el 4% de la población y solamente con una indiferencia, que es de las preguntas donde hay menor indiferencia de la población, solamente un 3%. Y bueno, otro de los temas que también está ahí sí en los primeros puntos de la agenda de la reforma electoral y que es muy interesante la opinión de la población es si estarían de acuerdo en que se empataran las elecciones para gobernador con las de presidente de la República. Y aquí el 60% de la población estaría totalmente de acuerdo en que haya un empate de la gubernatura, de la elección de gobernadora en Hidalgo con la presidencial. Eso es muy interesante porque claramente es una manera de que está diciendo la población de que hay un desgaste, de que quisieran no tener elecciones prácticamente cada año. Sí hay un interés por el empate electoral y en este caso es el 60%, solamente el 22% se considera en desacuerdo o totalmente en desacuerdo y aquí el grado de indiferencia o el porcentaje de indiferencia es de 17%. A continuación la pregunta, Diana. ¿Estaría de acuerdo en que sea motivo de anulación de una elección violencia política contra las mujeres por razones de género?
el 82% están de acuerdo y el 7% están en desacuerdo. Aquí también podemos ver, bueno, es interesante porque claramente sí debe estar en la reforma electoral. Sé que está en la agenda, está en las propuestas y esperemos que no haya ningún tipo de discusión por parte de los actores políticos, el peso específico que tienen los partidos al momento de discutir evidentemente la reforma electoral. Estamos hablando que sí hay un interés en un 82% porque sea motivo de anulación de una elección. La violencia política de género sería un paso importante el que se daría en Hidalgo, el que fuera un motivo de anulación. Creo que no tendría que haber una discusión en ese sentido, más bien tendrán que establecerse las reglas adecuadas para que se pueda establecer un buen mecanismo y no haya manera de evadir la violencia política de género. Si bien toda violencia política debe de ser señalada, debe de tener su castigo, pero específicamente la violencia política de género es un elemento que no puede quedarse en los últimos lugares de la discusión. A continuación, Carlos, ¿puedes plantear la siguiente respuesta? ¿Estaría de acuerdo en que se empataran las elecciones? No, estaría a favor de un solo organismo electoral. Perdón, estaría a favor de que un solo organismo electoral se encargue de organizar las elecciones federales y locales. El 62% contestó que sí, y el 19% totalmente de acuerdo, perdón, y el 19% está en totalmente desacuerdo. Es muy correlacionada precisamente a la pregunta primero. Pues estarían de acuerdo en quién confían más. Entonces no fueron preguntas continuas, fueron preguntas que se fueron haciendo en otro momento para correlacionarlas en otro momento. Si primero se les pregunta ¿en quién confías más?, dan una respuesta. Luego se les pregunta ¿estarían a favor de que un solo organismo se encargara de organizar las elecciones? Y bueno, el 62% está totalmente de acuerdo, y bueno, pues quedaría claro qué organismo tendría, ¿no?, el apoyo de la población, que también hay que mencionarlo. Tiene que ver con una trayectoria, una mayor presencia, pero también tiene que ver con la confianza que se ha otorgado a un organismo electoral. Y aquí el grado de indiferencia es del 19% y en totalmente desacuerdo, y en desacuerdo pues el 19%, pero estamos hablando que más del 60% de la población está de acuerdo en que sea un solo organismo que se encargue de organizar las elecciones, porque va de la mano con el asunto del gasto electoral. O sea, el tema interesante aquí es que va de la mano con el asunto de la reducción del gasto electoral. En la siguiente pregunta, también para tener un panorama amplio que se realizó, se preguntó y la respuesta fue realmente interesante sobre la utilización de urnas electrónicas. Sabemos que ha sido un tema que se ha tocado en México por lo menos desde el 2001, donde ha habido ejercicios en la Ciudad de México, en Coahuila, en Jalisco, pero no hemos logrado fortalecer la importancia de las urnas electrónicas en medio de todo el desgaste hay un desgaste también en la población, no solamente por el tema relacionado con lo que implica el papel, la tramitología, lo que implica la confiabilidad en el resultado electoral. Cuando le preguntamos si estarían a favor de las urnas electrónicas, el 55% estaría totalmente de acuerdo, y 30% totalmente desacuerdo o en desacuerdo. Estamos hablando que más de la mitad de la población sí ve viable la utilización de las urnas electrónicas, y bueno, es un tema que por sí mismo merece todo un estudio, un análisis, pero ya empieza a tener un mayor interés entre la población. Tiene también que ver con el peso específico de las nuevas generaciones, con las tecnologías, de eficientar el proceso electoral, y que además tiene en términos del proceso electoral, cabe mencionar que garantiza que los resultados se puedan tener mucho más rápido. Nos ahorraríamos diferentes etapas como es el programa de resultados preliminares, nos ahorraríamos el asunto del conteo de actas, nos ahorraríamos el voto por voto, y nos ahorraríamos
necesitaríamos por lo menos 3 de prácticamente 4 procesos, porque además estos procesos no dan certeza o no son resultados definitivos. Por ejemplo, a nivel presidencial también está el tema de este conteo rápido, que es una mega encuesta, pero tampoco son resultados definitivos. Entonces, la urna electrónica fortalecería además el tema precisamente de eficientar, de hacer más efectiva y eficiente el proceso electoral en la etapa del conteo y la definitividad de los resultados. En otra pregunta, bueno, sabemos que a los partidos, cuando violan la ley electoral, cuando no cumplen con las reglas establecidas, bueno, tienen multas. Y estas multas sabemos que, bueno, van en general, en el caso de Hidalgo, bueno, Ciencia y Tecnología, Sinnova. Pero aquí la pregunta también a la población fue de si estarían de acuerdo que las multas que reciban los partidos políticos no se pagara con el financiamiento público, ¿no? Sabemos que cuando tienen alguna multa a los partidos, bueno, cuando multan a los partidos del propio recurso público van pagando sus multas, ¿no? A veces se les va hasta descontando de sus prerrogativas. Estamos hablando que el 93% de la población considera que deberían de pagar las multas con recursos propios. El 93% considera que se deben de pagar con recursos propios sus multas. Los partidos, solamente el 3% no estaría de acuerdo o estaría totalmente en desacuerdo. En la otra pregunta, bueno, en el otro apartado del estudio de opinión, es lo relacionado a la percepción ciudadana y a los partidos políticos. Y ahí le pediría a Magdarelli que nos diera el resultado de esta pregunta. Bueno, en el primer planteamiento que se hizo, la pregunta fue: ¿considera que los partidos políticos en Hidalgo son democráticos? Es interesante también el resultado de esta respuesta, porque nos dice que entre las personas que están en totalmente desacuerdo y en desacuerdo, que son el 72%, y bueno, obviamente están en desacuerdo. O sea, no consideran que los partidos políticos no son democráticos en el Estado, ¿no? Y solamente el 17% estaría de acuerdo o totalmente de acuerdo en que sí son democráticos. Entonces, sí es parte importante estos resultados, porque nos indican que efectivamente se debe de fortalecer la confianza entre los actores políticos, en este caso los partidos, con la ciudadanía. Para fortalecer la democracia necesitamos fortalecer la participación ciudadana, y en este caso necesitamos construir una reforma ciudadana. Creo que en eso es algo que estamos de acuerdo, en el sentido de que se tiene que construir una reforma electoral ciudadana para fortalecer la democracia, para dotar de legitimidad a los procesos electorales. Eso nos conviene a todas y a todos, partidos, gobernantes, representantes populares y ciudadanía. Fortalecer la democracia, diríamos, suena comercial el organismo electoral, pero es una tarea de todas y todos. En la siguiente pregunta, Maga. Sí, el siguiente planteamiento fue: ¿considera que la militancia de cada partido debería elegir a sus candidaturas y dirigentes a través de elecciones libres y competitivas? El 66% que están considerando están de acuerdo en que la ciudadanía y la militancia de cada partido son quien debe de elegir a los candidatos y sus dirigentes, y el 11% está, pues, digamos que en desacuerdo, ¿no? Bueno, es un tema interesante. Sabemos que ya de entrada, por definición teórica, los partidos son la base fundamental de la democracia representativa. Los partidos deben de fortalecer la democracia, punto. Y esto implica su propia democracia interna. Lo interesante es que para la población, en un 66% consideran que no están realizando procesos democráticos, no hay elecciones primarias, no es un tema que debe de ser dependiendo el proceso. La militancia debería de
elegir sus propias candidaturas, y la respuesta es contundente, 66% sí considera la población que la militancia, no estamos ni siquiera hablando que la población, estamos hablando de los que integran, los que forman parte de cualquier instituto político, deben de elegir a sus candidaturas, a sus dirigentes. Esto, aunque hablamos de la autonomía de los partidos, puede ser un insumo importante al momento de construir la reforma electoral, porque así como hay propuestas como del sin voto no hay dinero, también sería muy interesante que sin democracia interna pues se reduzca el presupuesto. Eso también podría ser una propuesta importante que podría quedar asentada precisamente para que los partidos impulsen sus procesos internos democráticos. A todas y a todos nos conviene que los partidos construyan procesos democráticos, porque de esta manera hay una mayor legitimidad dentro de sus propios cuadros y dentro también de las propias candidaturas y evidentemente de las elecciones. En la siguiente pregunta, Magda. El tercer evento fue: ¿considera que los partidos políticos son transparentes? También la respuesta aquí es interesante, porque el 80% dice estar totalmente de desacuerdo en que los partidos tengan transparencia, y el 13% está totalmente de acuerdo. Es un dato importante, va de la mano también, y esta transparencia se puede manejar en diferentes sentidos: transparencia en los recursos, transparencia en los procesos, transparencia en, por ejemplo, cómo se están decidiendo candidaturas, ¿no? Por ejemplo, algo que no favorece a la democracia es cuando hablamos de candidaturas de unidad, ¿no? Las candidaturas de unidad no responden a un proceso electoral democrático, tampoco cuando son candidatos únicos, que las candidaturas únicas responden a procesos de sistemas totalitarios. Entonces, cuando hablamos de la transparencia, insisto, van varios sentidos. Habla de la transparencia de recursos, de los procesos, de cómo se están manejando los propios recursos al interior y los procedimientos de los partidos. Insisto, 80% considera que no ven partidos transparentes, y eso también es un elemento que no va abonando a la transparencia y a la democracia en la entidad en específico. Bueno, y solamente el 13% sí está de acuerdo en que son transparentes los partidos. En la siguiente pregunta. Sí, dice: ¿considera justo que los partidos políticos reciban un doble financiamiento público, considerando que algunos tienen registro nacional y estatal? El 84% dijo estar totalmente en desacuerdo, y el 12% está de acuerdo o completamente de acuerdo en este sentido. Bueno, en este tema es muy interesante porque hablamos regresando a una de las primeras preguntas, sobre el gasto electoral. Si consideran que habría que reducir el gasto electoral, y bueno, la población en su mayoría considera que sí debe de haber una reducción del gasto electoral. Y bueno, estamos hablando que el 84% considera que hay un doble financiamiento a los partidos, que no debería de ser, como hay una doble estructura electoral. Entonces son puntos específicos que abonarían a la reducción de el gasto electoral. En un elemento importante, en un último apartado del estudio de opinión sobre la percepción ciudadana, está lo relacionado precisamente a la elección de ayuntamientos. Y aquí, bueno, hay algunas preguntas importantes sobre si se les preguntó a la población si estarían de acuerdo en que se eliminara la figura de elección por planillas de las y los regidores, para que estos sean electos de manera directa, y el 61% estaría totalmente de acuerdo en que se eliminara esta figura de elección por planillas, lo que daría pie precisamente a una elección de voto directo. Y solamente un 12% estaría totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo y desacuerdo el 12%, y hay un alto nivel de indiferencia, ¿no? El 27% es el porcentaje de indiferencia. En la siguiente pregunta, relacionado así, se le preguntó a la población
evidentemente que también abonaría, y que además Hidalgo sería pionero. Pocos referentes a nivel nacional, debo mencionar. Prácticamente hay un solo caso, que es el de Nayarit, donde ya lo están trabajando, que es la elección por voto directo. Tiene un nombre diferente, pero es prácticamente el tema. Estaría de acuerdo en que las y los regidores sean electos por voto directo mediante distritos electorales municipales, y el 64% de la población considera que sí sería necesario tener esta figura de elección de regidurías por distritos electorales municipales, lo que daría pie a una mayor representatividad del cabildo, que tiene funciones específicas, que es la representación de la población, pero que si vemos que hay un desconocimiento de quiénes son y de qué hacen, bueno, esto podría abonar a revertir esos datos y esa desafección por las figuras de representación a nivel municipal. Y solamente el 11% estaría totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, ¿no? Totalmente desacuerdo y desacuerdo el 11%, y un nivel de indiferencia del 24%. Y aunado a esta pregunta, que también al momento de si se regulara y se creara esta figura de elección de regidurías por voto directo, se preguntó precisamente por una figura que podría ser muy importante y muy representativa, y que además Hidalgo sería una entidad pionera en este tema, sobre reglamentar la figura de regidurías independientes, ¿no? Candidaturas independientes a una regiduría. Y el 63%, muy similar a la pregunta anterior de distritos electorales municipales, el 63% estaría totalmente de acuerdo en que hubiera candidaturas a una regiduría independiente. Esto sería muy interesante, porque ya no tendrían que tener toda una planilla, que tendrían que juntar firmas a nivel municipal, no. Simplemente figuras representativas de eso que podremos llamar distritos electorales municipales. Y en otra pregunta, en la siguiente pregunta es, ¿estaría a favor? Bueno, además esto es parte también de un tema tabú de la población. Es un tema que también ha estado presente a nivel nacional, el asunto de la reelección, ¿no? Sabemos que a nivel nacional las han hecho firmar el presidente, que no se va a reelegir, él ya dijo que no. La población tiene también su propia opinión y su propia percepción a nivel municipal. Se les preguntó si estarían a favor de que los ayuntamientos duren 3 años con una posibilidad de reelección, porque evidentemente no solamente podríamos preguntar que duren 3 años, porque eso podría significar algo que dure menos, ¿no? Entre menos mejor. No, porque al durar 3 años, eso implicaría, de acuerdo a la ley electoral, que tuvieran posibilidad de reelección. Y ante esa pregunta, al asociarlo, evidentemente tendría otro sentido la respuesta. Y para la población, solamente el 27% estaría de acuerdo, y totalmente de acuerdo, en que hubiera una reelección en ayuntamientos, ¿no? Que duren 3 años para que se puedan reelegir, solamente el 27% estaría de acuerdo. El 61% estaría totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Y aquí vemos, a diferencia de las preguntas anteriores, aquí el nivel de indiferencia bajó considerablemente a un 13%. Es decir, es un tema donde a lo mejor si se eligen por planilla tiene su propio grado de indiferencia, ¿no? Quien organiza tiene su grado de indiferencia, pero el tema de la reelección reduce considerablemente la indiferencia de la población. Y por último, viene el tema, les preguntamos en preguntas dicotómicas sobre la percepción de la ciudadanía en relación al gasto electoral. Y aquí preguntamos en una escala, el punto nodal era: ¿consideran una medida viable para reducir el gasto electoral? Y les fuimos realizando diferentes preguntas, ¿no? Entonces, ante la pregunta de ¿considera como una medida viable para reducir el gasto electoral? Y les preguntamos: ¿disminuir el tiempo de las campañas políticas?
y el 92% dijo sí. Sí es una medida viable la reducción de las campañas políticas. Claramente tendríamos que replantear en la reforma electoral el ajustar los tiempos. Hay un tema interesante, hay otros países a 120 días, en este momento tal cual está la parte federal, pues no solamente es la campaña, bajaron la campaña, baja de 120 días a 90 días, pero se aumenta 45 días de pre-campaña, más un tiempo de intercampaña, y entonces estamos hablando de prácticamente más un año en que estamos en un proceso electoral, y eso es algo que para la población debería de replantearse, de modificarse el tema de reducir el tiempo de campaña, que puede ser una medida viable para disminuir el gasto electoral, y solamente el 6% consideró que no será una medida viable, y solamente el 2% dijo no saber, no contestó. Lo mismo, el grado de indiferencia fue muy bajo. Empatar las elecciones, el 63% considera que sí sería una medida viable empatar las elecciones como una alternativa para reducir el gasto electoral. La pregunta, disminuir el gasto destinado a los partidos políticos y organismos electorales, bueno, lo mismo, ¿no? El 97% de la población encuestada o sujeta a estudio consideró que sí es una medida viable disminuir el gasto destinado a los partidos políticos y organismos electorales, y va de la mano con una de las primeras preguntas que se realizó sobre si consideraban viable dar más dinero público a los partidos políticos. Más del 95% dijo no, y esto es similar. 97% dice sí hay que reducir el gasto, el presupuesto, las prerrogativas de los partidos, y es una medida viable para reducir el gasto electoral. Y bueno, estas fueron las principales, son los resultados de este estudio de opinión, que fue un esfuerzo importante, hay que mencionarlo, se construye con recursos propios, se realizó además también con el aporte de jóvenes del programa Construyendo el Futuro, quienes no solamente han estado participando, colaborando, se han sumado, pero además han ido también dando un extra para que se pueda contribuir, en este caso, en la discusión de lo que será la reforma electoral, una reforma electoral que sin duda alguna tendrá que ser diferente a otras reformas electorales aprobadas en la entidad, una reforma que sea una reforma electoral ciudadana. Y bueno, debo mencionar que está hoy Carlos Ordaz, que forma parte del Colegio de Ciencias Políticas y Sociales de Hidalgo, Magdalena Zamora, que es vicepresidenta del Colegio de Ciencias Políticas y Sociales también, politóloga, Diana Valencia Mendoza, quien también es politóloga y también forma parte del Colegio de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, este es un trabajo, insistimos, un esfuerzo que se ha hecho en colectivo, con el interés fundamental de abonar a la construcción de la reforma electoral. No hay ningún interés partidario, como se observa, los datos están en todos sentidos, no hay ningún dato que no se haya trabajado con todo profesionalismo, con toda seriedad y objetividad, porque así se debe de construir las políticas gubernamentales, así se deben de trabajar las leyes, así se debe de trabajar en lo público, con objetividad, con un trabajo serio. Se aplicaron las encuestas, nadie más se aplicaron, se sistematizaron, y en un tercer momento se analizaron, se correlacionaron para tener un resultado confiable. Todavía hay un montón de resultados que puede salir de estos resultados, que bueno, por los tiempos y porque sabemos que la reforma está en curso, están las mesas de discusión, y por eso queríamos ya presentar los resultados. Pondremos a disposición la propia base de datos, no tendríamos ningún problema. Se entregará además estos resultados, los presentamos públicamente porque no hay nada que esconder. Lo vamos a entregar a los propios partidos, a todos los partidos, a los locales y a los que tienen registro nacional también, los que tienen representación en el legislativo. A cada diputada, diputado se les va a hacer llegar también el estudio, porque esto es un trabajo elaborado con todo el rigor científico, y sí sería muy importante
si puede contribuir, suma y agrega a la discusión, bueno, sin duda alguna, para nosotros será el principal ingrediente a seguir fortaleciendo la participación ciudadana y en este caso a contribuir a mejorar la propia democracia en Hidalgo con los resultados que aquí observamos. Entonces estaríamos abiertos a las preguntas que tengan y obviamente... Pues pregunta, Marisol, dices sí. que lo vas a entregar a los partidos políticos, bueno, a los 11 partidos políticos, a los diputados y a las diputadas, pero has planteado que a lo mejor también pudieras entregarlo a nivel nacional. Hay una discusión sobre si siguen los soples o no, y pues bueno, hay una pregunta al respecto, y también al IE, ¿lo vas a entregar? Sin duda alguna, de entrada lo vamos a hacer público los resultados. De hecho, sí, la propia base de datos lo vamos a hacer pública, no tenemos ningún problema. Digo, es una contribución, tiene un propio costo formal, o sea, una encuestadora tendrá un gasto alto. Es algo que ya se debería de haber hecho, se debe de estar haciendo constantemente. Lo vamos a entregar, no tenemos ningún problema. No hay nada que esconder. No habíamos planteado a nivel nacional. Claramente lo podemos entregar al propio Consejo General del INE, a cada consejero se lo podemos entregar, también a los partidos políticos nacionales, creo que no estaría mal, y también a las representaciones, en primer lugar a nuestra representación en el Congreso de la Unión por parte de Hidalgo, pero también a las diferentes fracciones en el Congreso de la Unión. No tenemos ningún problema, aunque es un estudio local, bueno, vale la pena que consideren que ahí están, pueden retomar, pueden considerar, puede abonar la discusión y estamos abiertos a que la metodología está a disposición y sin duda alguna yo creo que es una parte fundamental para aplicar. Oye, y en cuanto a la población, ¿cuál es su conclusión? El primer dato que nos daban pues es un poco desolador, ¿no? De que la gente no sepa que se está discutiendo la reforma político-electoral. ¿Cuál es su percepción? Y sí me gustaría que me dieras como una conclusión sobre la población. ¿Ha faltado trabajo de los partidos políticos, del OPLE, del INE? O sea, porque pues al final, el estudio lo hacen para que permeen algo, ¿no? Y para que pues pueda ayudar a que haya cambio. Sí, yo creo que tiene que ver en general. O sea, si revisamos datos los recientes de la encuesta sobre la cultura política 2014 que realiza el Colmex con el INE, donde dan resultados a nivel nacional, hay un tema similar, hay una desafección por la democracia, desafección por lo público, y no es alejado. O sea, lo que aquí encontramos es muy similar a lo que encontramos con datos a nivel nacional. Claramente algo está faltando y tiene que ver en su conjunto con la clase política. Tiene que ver con todos, en este caso, pues tiene que ver, si nos enfocamos a la parte municipal, bueno, a mí sí me parece revelador y hasta preocupante que no se sepa quiénes son los que están en el cabildo. No se sepa cuál es la función de las y los síndicos, las y los regidores, porque entonces tenemos figuras que deberían de servir como vínculo gobierno-sociedad, que en este caso sería el cabildo, pero no se conoce. Ese es el primer paso. Por eso decíamos que además esto da pie también para otras discusiones, como es fortalecer la democracia municipal. Hay trabajo que hacer y sí le toca, en primer lugar, a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, en este caso específico de Hidalgo. Bueno, no solamente son informes de gobierno, no solamente es tener informes de gobierno donde nos dicen lo que están haciendo. La pregunta es, ¿cómo están tomando decisiones al momento de gobernar? No vemos políticas públicas en Hidalgo porque eso implica el involucramiento de la población. No hay políticas públicas, observamos políticas gubernamentales, políticas verticales, porque además si vemos la propia ley de participación ciudadana, en la ley de participación ciudadana no hay elementos que fomenten la participación ciudadana. Hay básicamente 3 elementos: consulta popular, iniciativa ciudadana y que además con altos requisitos para que la población pueda participar, y las
las audiencias públicas, que no son realmente un mecanismo que permita crear políticas públicas. Solamente es un tema donde escucha la autoridad, pero no es el proceso ni gestación de políticas públicas. Entonces, de entrada, la ley de participación ciudadana no está fomentando la participación ciudadana para que la población se involucre en los asuntos públicos. Tenemos unos procesos electorales en Hidalgo, las legislaturas anteriores construyeron un entramaje legal que no favorece la participación ciudadana. En 60 años, solamente en 4 años no vamos a tener proceso electoral. Ahorita en este año va a iniciar un proceso electoral. Estamos ya en medio de un proceso electoral, esa es una realidad, ¿no? Porque ahorita ya encontramos suspirantes, aspirantes, ya ahorita encontramos hasta nuevas organizaciones, ya están plantando árboles, ya están en proceso, ya están buscando posicionarse, aunque no tengan un trabajo previo, pero eso está afectando también porque ya hay un desgaste. Ya encontramos en internet personajes públicos que ahí están ya hasta pagando publicidad veladamente para posicionarse. Ya estamos en un desgaste, ya la población se está desgastando, ¿no? Ya se está desgastando y el siguiente año, además, ya formalmente ya estaremos en las elecciones. Estamos a prácticamente un año de que inicien unos nuevos ayuntamientos. Entonces el desgaste electoral es también un tema fundamental. El entramaje legal que hemos tenido, donde no logramos empatar elecciones, genera un desgaste. Porque además esto tiene que ver con la participación política electoral. Hay una participación política no electoral, que es aquella que se da fuera de los procesos electorales. En la participación política electoral, la población participa más cuando hay un empate de elecciones, cuando en un solo día se votan más. En Hidalgo, cuando ha habido un empate electoral, hay un mayor nivel de participación. Y pareciera ser que en Hidalgo se construyó todo lo contrario para que la gente no saliera a las urnas. Por eso encontramos que no se ha logrado armonizar un solo calendario electoral. Y la respuesta de la población es de que sí se quiere un empate del calendario electoral. Y bueno, ese es un trabajo que en su momento las legislaturas anteriores tienen que explicar el por qué construyeron un calendario electoral para que no se empate, que tiene que ver con un desgaste de la ciudadanía, tiene que también ver con un trabajo de los partidos, esta desafección por la democracia, cuando también no tienen procesos internos democráticos, y esto se va reflejando y representando también al momento de llevar a cabo elecciones. Y el tema evidentemente de los organismos electorales también tendrán que fortalecer los trabajos de fomento de la participación ciudadana, donde no solamente es platicar sobre lo que están haciendo, sino cómo impulsar la participación de la ciudadanía. Y bueno, el tema de la desconfianza sobre los actores o sobre la clase política es algo que con estos resultados queda claro los puntos clave donde la población quisiera que se mejorara para tener una mejor democracia en Hidalgo. Alejandro, quiero preguntar, en cada una de las respuestas hay, valga la redundancia, respuestas interesantes por parte de la población. ¿Cuál es el balance al final que ustedes hacen después de todo esto, después de cada uno de los reactivos, después de las respuestas de la gente? Participación de la ciudadanía. La ciudadanía quiere participar, pero no sabe cómo participar. No es tomada en cuenta. Consideran que no es tomada en cuenta, consideran que no los están considerando al momento de gobernar, al momento de tomar decisiones, y eso es un reflejo claro. Si retomamos algún estudio de opinión que el año pasado presentamos en 2018 en el caso específico de Pachuca, del ayuntamiento, sobre el tema de la participación municipal, el 90% consideraba que no era tomada en cuenta. Hay unos resultados que, bueno, no se han hecho públicos porque fue parte de un estudio de investigación doctoral que tiene que ver sobre la participación ciudadana, que en otro momento los podremos hacer públicos. Bueno, la población, en un estudio reciente que se hizo en mayo, que todavía no son públicos, la población en un 90% quiere participar, quiere ser tomada en cuenta, pero no sabe cómo. Y en el mismo porcentaje consideran que no los toman en cuenta. No me toman en cuenta, pero sí quiero ser tomada en cuenta. El asunto es cómo entonces incorporamos a la población. Y el primer paso, por eso decíamos, creo que es construir reformas ciudadanas, ¿no? Esta reforma electoral
y la reforma a la ley orgánica municipal y las siguientes reformas deben de considerar la opinión de la población. Gobernar por políticas públicas debe de ser algo transversal. No basta con tener una Secretaría de Política Pública si no hay políticas públicas, porque no hay mecanismos de participación ciudadana. Punto. No es la simulación lo que está abonando a la construcción de la democracia. Es algo real, es mecanismos reales. Si retomamos en el caso de la ley orgánica, pues vemos que hay figuras que no están abonando. Hay un cabildo que no está siendo representativo de la población. Hay delegados municipales que no representan a la población, y hay estos consejos de la planeación para el desarrollo municipal que tampoco están representando a la población. Tenemos, de acuerdo a la ley, pues planes estatales, municipales de desarrollo, pues que se construyen, se toman en cuenta, a veces los mandan a hacer una consultoría, los presentan, pero todos los días la población tiene inquietudes. ¿Quién está recabando la información? No hay diagnósticos de las necesidades reales de la población. Y claramente esto genera un desconcierto y un alejamiento de los asuntos públicos. Claramente no es un tema menor. Necesitamos fortalecer la participación ciudadana. Tenemos una ley de participación ciudadana que, insisto, no fomenta la participación ciudadana. Si consideramos, por ejemplo, en el caso de ser candidato independiente a una gobernatura, pides 3% de firmas, donde solamente un partido político con registro, un partido político en Hidalgo tiene más de 60,000 firmas, y le estás pidiendo, y un solo partido tiene más de 60,000 firmas. Los demás partidos no llegan a ese grado, y a la ciudadanía se les pide 60,000 firmas para ser candidato independiente. Es totalmente desproporcional. Si además le pides a la población para una consulta popular 2% de firmas, le estamos pidiendo prácticamente, estamos hablando de 60,000, 40,000 firmas para solamente consultar un tema. Es desproporcional. Y además, si queremos hablar de una iniciativa ciudadana, el mecanismo es la mitad de requisitos para formar partido político, y solamente para empujar una iniciativa ciudadana se pide el 13% de firmas. No hay mecanismos que fomenten la participación ciudadana. Se ve una democracia muy cara, se ve partidos que están gastando mucho, que viajan bien, que comen bien, que viven bien, y el resto de la población siente que no es tomada en cuenta, y además eso genera este alejamiento de la clase política con la ciudadanía, y es algo que se debe de reducir. Oye, maestro, ¿y se consideró dentro de esas encuestas el grado académico de cada encuestado? Sí, se preguntó. Te lo digo porque mucha gente desconoce las cuestiones electorales y desconoce las cuestiones constitucionales. Nada me le hablan de derechos humanos y dice sí, pero no conocen la Constitución. Y aquí ahorita, entre mayor el nivel académico, pues te interesas más. ¿Consideraron ese nivel académico de quienes te respondieron? Sí, se consideró el nivel académico. No se hizo la correlación todavía para seleccionarlo, aunque debo mencionar algo, que en el sentido, o la pregunta de la participación ciudadana, en otro estudio que insisto, no es público todavía, no hay una diferencia realmente entre el grado académico con el tema de la participación. Tanto quieren participar los que tienen primaria o educación básica, los que tienen medio superior y posgrado. Hay un interés por participar, y lo mismo sucede en una correlación, me estoy adelantando en otros temas de otro proceso, con el uso de las tecnologías de información. Tampoco hay una correlación directa entre el nivel académico con el uso de las tecnologías. Pues todos usamos las tecnologías. Diferentes en una pregunta de este estudio todavía, diríamos, misterioso. Ahí la diferencia donde se da en cuanto a si tú te gustaría participar o ser tomado en cuenta, o te gustaría ser tomado en cuenta por la autoridad municipal, y los que tienen más dinero dicen no, y ahí se puede explicar por un tema de que pues ellos se conocen, no platican, van al mismo centro recreativo, en fin, a diferencia del resto de la población que pues dice sí me gustaría que me tomaran en cuenta, pero pues no sé cómo el mecanismo. Pero entonces sí se preguntó. No está la correlación, vamos a hacer la base de datos público, pero de manera general no hay una diferencia en el grado académico, ni siquiera en el ingreso, que también es otra variable que se consideró al momento de la respuesta, ¿no? Es prácticamente un porcentaje amplio, y tampoco hubo grandes diferencias
en cuanto a los rangos de edad, ¿no? Es muy similar, como lo vemos en la pregunta de la reelección, ahí fue parejo, ¿no? Lo mismo, fue parejo, y eso es lo interesante de este estudio, que permitió considerar escolaridad, grupos de edad, género y también a qué se dedica. Bueno, si no hubiera alguna otra pregunta, les haremos llegar igual la información en digital y ¿No lo tienes ahorita? Sí, por favor. bueno, pues ya nos despedimos, cerramos transmisión y cualquier duda, pregunta, pues estaremos en contacto permanente. Ya tienes candidato. Sí, es el candidato